El tema de hoy es límites y consecuencias. Es muy importante, como les decía, entender en qué consiste el establecimiento de límites. Entonces es un tema que da para mucho más porque los límites son lo que permitimos y lo que no permitimos. Entonces es muy importante tenerlo muy claro. Entonces, los límites tiene cierta metodología que vamos a platicar y desarrollar aquí con ustedes. Entonces, primero hay que entender que limitar la conducta, es decir, lo que permitimos y lo que no permitimos de otros, lo primero que deberíamos de hacer es primero limitar nuestras propias conductas. Es muy fácil querer limitar la conducta de otros y querer regular la conducta de otros porque en algunas ocasiones esa regulación de la conducta tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Entonces, primero, si vamos a tratar de limitar las interacciones que las personas tienen con nosotros, como habitualmente conocemos como límites, lo primero que tenemos que establecer es qué nos permitimos nosotros y qué no nos permitimos. ¿Por qué? Porque si vas a establecer límites, es muy probable que esos límites que tú estás, digamos, postulando o proponiendo para regular la conducta de otros, en algunos momentos, para que sea congruente, también te va a regular a ti. Entonces, va de nuevo, cuando queremos regular la conducta de otros, tenemos que tener muy claro que al querer establecer esa regulación, es muy probable que eso aplique para nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo para que quede mucho más claro. Primero, si yo quiero decirle a otra persona que no me puede gritar y que no me puede ofender, entonces tengo que empezar haciéndolo yo. Si no puedo solicitar que una persona no me grite y no me ofenda, si yo no soy capaz de poner el ejemplo con eso. Entonces tengan en cuenta una cosa, en el momento que yo me pongo o tengo la intención de empezar a regular la conducta de otros, en el mismo instante para que entremos en congruencia, yo tengo que respetar ese límite. Entonces, va de nuevo. Si quiero limitar o regular la conducta de alguien, primero tengo que pensar qué es lo que voy a hacer porque yo voy a estar incluida en esa regulación, es decir, en términos de igualdad, si no quiero gritos, si no quiero ofensas, el que tiene que empezar por no gritar y no ofender, pues es uno mismo. Si voy a establecer, digamos, límites en tema de horarios, es decir, de salidas y llegadas de casa, también tengo que tener claro qué es lo que voy a regular y qué horarios voy a regular y cuáles son las consideraciones que tengo que hacer. Entonces, los límites no es algo para tomarlo a la ligera. Primero tenemos que establecer qué es lo que vamos a regular o qué es lo que vamos a limitar y cuáles son los beneficios. Entonces, antes de empezar arrancándome por querer regular la conducta de los demás y querer decir esto se puede y esto no se puede, primero tengo que establecer con tranquilidad cuáles son las prestaciones positivas que obtenemos con esas regulaciones. O sea, es decir, yo le llamo la aportación de valor. Entonces, si digo, no quiero majaderías y no quiero gritos cuando estemos revisando las diferencias, entonces tengo que estar muy claro de que eso va a generar un beneficio, es decir, va a generar cierto nivel de tranquilidad, va a generar ciertos beneficios y demás. Entonces, tenemos que estar muy claros en ese sentido, ¿sí? Entonces, primero, tenemos que establecer qué es lo que vamos a regular. Evidentemente puede haber muchas inquietudes de muchos temas, pero tienen que entender una cosa. Es importante que hoy por hoy, en este instante, nos enfoquemos específicamente en lo que estamos hablando, precisamente porque el limitar la conducta de otros va a repercutir positivamente. Entonces, este tema es muy importante
que pongan atención ahorita en este instante de lo que estamos hablando, precisamente porque da pie a muchas situaciones. Cualquier situación que tengamos tiene que ver con los límites, qué es lo que permitimos y qué no, porque las interacciones humanas pensamos de diferente manera con la pareja, con los hijos, con los padres, con el jefe, en el trabajo, en la escuela y en general en la vida cotidiana. Entonces, tenemos que estar muy claros que si no sabemos cómo establecer límites con los otros, vamos a estar teniendo problemas frecuentemente. O sea, es decir, vamos a estar discutiendo, vamos a estar peleando y demás. Habitualmente, todas las situaciones o desencadenantes que tienen que ver con la ansiedad, habitualmente tienen que ver con un deficiente establecimiento de límites. Cuando alguien tiene ansiedad es porque no sabe cómo limitar o cómo regular o cómo establecer barreras de lo que se puede y de lo que no se puede con otras personas. Por eso es muy importante este tema. Ahora bien, hoy en particular vamos a hablar de que para que podamos decir que estamos estableciendo un límite, tenemos que establecer una consecuencia. Y aquí me voy a detener a explicar este punto porque en algunos casos no se comprende o no está claro el término de consecuencias. Cuando digo consecuencias, algunas personas inmediatamente piensan en represalias. Las consecuencias y las represalias evidentemente no es lo mismo. Cuando hablamos de represalias es alguien sale de casa, llega tarde, llega borracho o no llega y la represalia es no le hablo. Cuando llegue no le voy a hablar, le voy a aventar las cosas en la cara, voy a empezar a discutir, le voy a empezar a reclamar. Esas son represalias, no consecuencias, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso porque las represalias son como berrinches o groserías que le vamos a hacer a alguien porque estamos sentidos o estamos disgustados o estamos entristecidos o estamos defraudados por una conducta inapropiada. Entonces lo que primero hay que entender es que estas represalias no van a generar ningún beneficio, no generan ningún entendimiento, no generan ningún beneficio en términos generales. Entonces, tenemos que diferenciar que una consecuencia es muy diferente a una represalia. ¿Ok? Entonces, una consecuencia primero es el resultado negativo. ¿Ok? La consecuencia es si alguien no llega, se pierde la confianza. Entonces, la consecuencia que se quiere regular de una persona que no llega, que llega tarde, que miente o tiene cualquier otra práctica negativa, es que la consecuencia es que va deteriorando la relación. Entonces, todas las conductas que permitimos sin regular y sin que haya consecuencias, se seguirán presentando. Y si se siguen presentando, la consecuencia principal de desacuerdos, de desacatos, de molestia, es la ruptura de la relación afectiva o de la relación a secas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos malas relaciones con padres, malas relaciones con la pareja, malas relaciones con los hijos, malas relaciones en el trabajo, porque puede ser que haya personas que hagan cosas que no coinciden con nuestros valores, pero no por eso quiere decir que nos estén agrediendo. Hay que tener cuidado con eso porque la gente se enoja de conductas que tiene otra persona que no le has aclarado que no te gustan y entonces tú simplemente estás enfadado por algo que ni siquiera tiene conciencia la otra persona con la que estás conviviendo. Entonces es muy, pero muy frecuente que la gente se enoje con otras personas de conductas que tienen aprendidas o de su círculo social o familiar que son contrarias a tus creencias y por eso te caen mal. Pero no quiere decir por eso que lo hagan con la intención de molestarte. Entonces, una de las principales, digamos, ventajas que tiene establecer límites
es que tienes que comentarlo. A la otra persona le tienes que decir, oye, mira, ¿sabes qué? En la oficina dejé estas tazas y dejé estos vasos. Esta taza en particular es mi taza y a mí no me gusta que alguien tome mi taza. Para otra persona en su casa puede decir, bueno, pues una taza es una taza y no estés de exagerado. O sea, yo puedo agarrar cualquier taza, la uso, tomo mi café, la lavo y listo. Otra persona puede decir, pues no, puede ser algo simple, incluso con consecuencias no tan graves. ¿Por qué? Pues porque alguien que tome tu taza y que tome una taza de café, pues no va a tener una consecuencia grave, pero tú simplemente puedes decir, eso a mí me enfada, eso a mí no me gusta. Entonces, si no lo mencionas, vas a seguir enfadándote y puede deteriorar y puede trascender en la cuestión personal con esa persona de tu trabajo por una cosa tan simple y por una cosa con cierto nivel de superficialidad que puede afectar las relaciones interpersonales. Y así puedo hablar de infinidad de situaciones que podemos considerar no graves, o sea, es decir, que no van a trascender fuertemente, pero el cúmulo, el acumulado de estas conductas pequeñas que no estamos estableciendo límites se convierte en antipatía, se convierte en molestia, se convierte en rencor, se convierte en, ya cuando estamos hablando de algo severo, se puede, se puede convertir en odio o antipatía por lo menos, si no quiero llegar a un nivel exacerbado como el odio, que ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, la limitación de la conducta de otros tiene que estar establecida por un beneficio común. Es difícil que alguien vaya a aceptar una limitación en términos de conducta y en términos de acciones si no tiene un beneficio compartido. Si exclusivamente tú te pones a regular la conducta de otros en donde no queda claro o no queda establecido cuál es el beneficio mutuo, difícilmente va a poder subsistir. ¿Por qué? Porque simplemente se puede percibir como una conducta discrecional, es decir, que solamente te beneficia a ti y que lo estás haciendo simplemente porque se te antojó hacerlo. Cuando estamos limitando, tiene que ver con una interacción, no con las cosas específicamente que tú quieras limitar a otro. ¿Por qué? Porque van a decir, primero yo, ¿por qué me tengo que acatar? Por ejemplo, si tú quieres regular la forma de vestir de alguien, difícilmente lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque es una libertad de que cada quien puede vestir como quiera. Entonces, si tú dices, no, no quiero que te pongas eso, la pregunta es, ¿qué es el beneficio que obtiene la otra persona cuando tú estás intentando regular eso? Si es una cuestión moral, si es una cuestión de gusto, si es una cuestión de, de control, etcétera. También tengo que mencionar eso porque frecuentemente se confunde el regular la conducta de otros con ser controlador. Esa conducta está muy de moda. Decir es que mi pareja es un o una controladora. Y entonces dices, pues, ¿qué habría de malo en términos de control si ese control tiene como propósito la disciplina, el entendimiento, el amor, la comprensión, la cooperación y cualquier otra cosa? Pues no hay nada de malo con controlar, o sea, es decir, controlar es establecer normas y lineamientos para la convivencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando se usa esa palabra para demeritar o para ofender a otros, es cuando hay un problema. Entonces, el ser controlador, ¿qué define eso de ser controlador? Porque es una ambigüedad que se utiliza para agredir a otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú estás en una casa en donde el horario establecido es llegar antes de las 12 de la noche y alguien llega al día siguiente o simplemente en un horario inapropiado y le dices, ¿por qué llegas tarde? Hay quien se sale por la tangente, se sale por un costado y dicen, es que eres una controladora o eres un controlador. No, no hay nada de intención ni de controlar ni de nada de eso, nada más es disciplinar y decir el horario en esta casa es de esto por cuestiones prácticas, porque la gente duerme, porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que ir a la escuela, etcétera.
Entonces hay que tener cuidado con ese término de controlador que se utiliza en la mayoría de los casos de forma peyorativa, porque evidentemente en todos lados hay reglas. En los establecimientos comerciales, en el banco, en la iglesia, en la calle, o sea, todo está regulado o todo tiene una conducta sugerida que tienes que respetar precisamente por cuestiones de convivencia. Entonces, dejando y aclarando esa posición de que ser controlador no tiene nada que ver con la falta de disciplina, entonces tenemos que establecer qué es lo que queremos regular. Lo que yo siempre comento que siempre tiene que haber una regulación consensuada, o sea, es decir, que se platique. Entonces vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que quiero regular? Y primero tengo que regularme a mí mismo, es decir, yo tengo que poner el ejemplo de lo que quiero regular. Número dos, ¿cuál es el beneficio compartido que se obtiene con esa regulación? O sea, es decir, ¿cuál es el beneficio directo o indirecto que se genera con esa disposición? Ya que establecimos cuál es el beneficio directo o indirecto que genera una regulación o un límite, entonces viene el establecimiento y pactarlo con las personas con las que convives. Entonces, una vez que tienes claro qué es lo que quieres limitar y cuál es la aportación de valor, o sea, es decir, qué es lo que genera de beneficio, entonces tienes que comentarlo con la persona, o sea, es decir, amablemente decir, mira, es que no quiero que llegues tarde porque me preocupo, porque me siento mal, porque me siento ofendido, porque me siento que no me haces caso, que estás en riesgo, que te estás viendo con otra persona, que no soy importante, etcétera. Entonces, la argumentación es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es la oportunidad de decir, lo que yo estoy considerando es esto. Si tú quieres nada más regular la conducta de alguien, ese alguien va a decir, o esa alguien va a decir, ah, chinga, ¿y por qué voy a hacer lo que tú quieres? ¿Por qué? Porque no estás diciendo qué es lo que te preocupa, qué es lo que te mortifica, qué es lo que te disgusta, qué es lo que te entristece. Entonces, si no sabemos cuál es la causa de esa regulación, difícilmente se va a aceptar de buena manera. ¿Ok? Ahora bien, una vez que has establecido qué es lo que quieres regular, cuál es la aportación de valor, entonces es cuando se pacta e incluso se está sujeto a negociar. Oye, mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría que sucediera esto de esta manera, por esto, esto y esto. La otra parte va a decir, sí, pero hay que entender que esto y esto y esto. Va a haber una contraargumentación, es decir, te va a hacer los comentarios por los cuales eso es posible o no es posible, o se dificulta para el cumplimiento precisamente porque hay ciertas razones que tal vez tú desconoces y es por eso que hay que escuchar precisamente para poder entender la contraparte y que la, digamos, implementación de los límites pues, sea eficiente. Una vez que se está establecido esto, que es qué voy a limitar, qué me voy a limitar yo primero, cuál es el beneficio compartido y cuáles son los argumentos que estoy utilizando para la propuesta de regulación, entonces viene la parte en la que, de que decimos a partir de este día empieza a correr. Y empieza la observación y el ajuste de todos esos límites. Entonces es importante todo eso. Sí, les sugiero que es lo que habitualmente hay que regular de una forma muy importante, es el lenguaje, el tono y las palabras en las que utilizamos. Casi la mayoría de los desbordes de conducta tiene que ver con la forma en la que nos referimos. Si utilizamos majaderías o sobajamos o ofendemos a las personas, las regulaciones y los límites no van a darse. Si tú estás pendejeando o te encabronas y empiezas a gritar, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan. Entonces, y aparte, la persona puede decir, yo no me voy a alinear a lo que tú estás diciendo. Y entonces, si una persona no comparte, no acata o simplemente no quiere hacer caso, si no es exagerado lo que estás planteando, pues tienes que reconsiderar la relación. O sea, es decir,
Si alguien, por su propio beneficio y después de haber explicado cuáles son los beneficios y la aportación de valor compartida, mutua, donde hay un periodo en donde hay una negociación y la otra persona no quiere hacer caso, pues tienes que reconsiderar si esa relación va a algún sitio, porque si una persona no se va a acatar o no va a compartir o no va a colaborar en la implementación de límites, entonces estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente cada desacato se va a convertir en frustración, se va a convertir en enojo, se va a convertir en tristeza, se va a convertir en cualquier cantidad de cosas que acabará destruyendo la relación. Y si una persona abiertamente y conscientemente, también resentimiento por supuesto, si abiertamente y no quiere acatar, es mejor decir, ¿sabes qué? Entonces no hay nada que hagamos tú y yo. Entonces, ahí nos vemos, tú sigue tu camino, sigue tus reglas, haz lo que tú quieras y listo. Evidentemente eso es cuando es pareja. Cuando son hijos también hay que saber que tiene diferentes restricciones y diferentes sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones o los premios en caso de persuadir positivamente a las personas tiene que ver con la edad de la persona a la que tú estás estableciendo límites. Evidentemente, si son menores, si son niños, la negociación pues es menor porque precisamente tú estás a cargo de la disciplina y de la educación. Si estamos hablando de un adolescente, creo yo que ahí es la parte más complicada. Los adolescentes son los más complejos en términos de limitar. ¿Por qué? Porque están probando ciertas cosas, ¿sí? Entonces, como están poniendo en duda la disciplina, la obediencia y una serie de cosas que se están reestructurando en su mente, hay que tener un toque diferente porque pueden ser reactivos o pueden ser rebeldes, que es algo totalmente aceptable y natural en la adolescencia. La rebeldía es en mayor o menor medida en los adolescentes. Hay adolescentes que son muy correctos y muy, digamos, dóciles en el cumplimiento de las reglamentaciones de casa. Y hay otros que son estridentes, que son rebeldes, que son groseros, que son abusivos, etcétera. Pero no es exclusivamente de un sector. Tiene que ver con la misma edad. O sea, es decir, es esa despertar de las hormonas que generan situaciones muy complicadas, ¿sí? Entonces, y finalmente, si estamos hablando de, eso es en el caso de los adolescentes, cuando estamos hablando de adultos de la edad media, o sea, es decir, entre 35 y 45, tal vez 50, es diferente porque la negociación tiene que ser tranquila, en paz y se tiene que negociar tranquilamente. Y si estamos hablando de la regulación de la conducta de un adulto mayor, ya es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que ya vivió, que está en la etapa final de su vida y que ha hecho las cosas de cierta manera. Entonces es probable que la subordinación a las limitaciones puede ser que no se acepte con tranquilidad y sobre todo porque hay una diferencia generacional importante. Entonces, someter a un adulto mayor es mucho más complicado y la pregunta es cuál es el propósito de hacer eso. Entonces no tendría mucho sentido, pero evidentemente hay muchos adultos mayores que son muy sensatos, muy tranquilos y muy cooperativos. Y hay otros que no lo son, no porque haya cierto nivel de rebeldía, es porque tal vez sus funciones cerebrales y sus funciones en general de atención, de emotividad y funcionales en general, puede ser que estén disminuidas. Por eso de repente no es lo mismo tratar con adolescentes, adultos que con adultos mayores, porque puede ser que por la misma edad puedan tener cierto deterioro cognitivo que dificulte este procedimiento. Entonces, básicamente es eso. Entonces, la regulación es importante y finalmente
Dejé para el último un elemento que es importante. La regulación no todo tiene que ser sanciones, o sea, es decir, castigos, ¿sí? Entonces es muy importante que no, tengamos claro que no todo tiene que ser puras sanciones, ¿sí? Sino que también puede ser procesos de, digamos, motivar a las personas de que tengan ciertos cambios y no necesariamente premiar con objetos, con dinero, con ciertas cosas, sino reforzar con reconocimiento. Entonces, cuando tú te das a la tarea de pedir, me gustaría que hicieras esto, y cuando amablemente se hace o se cumple lo pactado, digamos que puedes decir, te agradezco mucho, es muy importante para mí lo que acabas de hacer, me siento muy complacido, etcétera. El reconocimiento de lo que se hace bien habitualmente no está en la ecuación. Frecuentemente solamente castigamos y señalamos negativamente lo que no nos gusta, pero tenemos que emigrar a el reforzamiento positivo en la medida de lo posible. Es decir, cuando alguien hace algo que te es satisfactorio, pues reconocerlo abiertamente, decir, sabes que me siento muy contento, me siento muy dichoso, me alegra mucho que me hagas caso, te felicito, sigue así, etcétera. Porque todo ese reforzamiento positivo, ¿sí?, es muy importante que se siga dando. ¿Por qué? Porque es la forma de animar a al cumplimiento, a la disciplina, al entendimiento, al amor, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. Podemos tener relaciones muy profundas, muy satisfactorias cuando somos eficientes en el establecimiento de límites. Y como les digo, finalmente las personas tienen cultura diferente, tienen hábitos diferentes, tienen edades diferentes. Entonces, la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Y con esta última idea cerramos el contenido. Las personas tienden a ser sumisas, a callarse y no decir absolutamente nada, no quejarse, no protestar, no hacer señalamientos ni nada. Sumisión absoluta, callados. Y después de que ya no pueden contener eso, entonces viene una explosión enorme en donde hay gritos, eh, señalamientos, ofensas, ¿sí? Entonces es muy importante. Entonces, es importante saber que no podemos estar en los dos extremos de la ecuación. Entonces, primero, o nos quedamos callados o estallamos y ofendemos. No tiene ningún sentido. Entonces, es importante destacar que tenemos que hacerlo gradual. Entonces, tenemos que estar continuamente diciendo lo que nos gusta, lo que permitimos, lo que no nos gusta y lo que no permitimos, y entrar en este proceso de negociación, de lo cual hablé con calma, evidentemente siempre en un momento relajado, tranquilo, cooperativo y demás. De repente se quiere corregir en términos de cuando se está ofuscado, y entonces cuando queremos negociar todo eso, cuando estamos enojados, cuando estamos tensos, pues evidentemente esto no va a salir bien. Entonces siempre que intentemos establecer límites y negociar las consecuencias, sanciones o bien los estímulos para el cumplimiento de lo que estamos hablando, pues siempre es importante hacerlo tranquilamente, respetuosamente, en un lugar en donde no haya interrupciones, en donde sea cara a cara y sobre todo no exhibir, es decir, estos señalamientos públicos en donde se hacen señalamientos con personas como testigos, pues no se van a entender muy bien ni van a ser prudentes. Entonces el estar corrigiendo y señalando la conducta de alguien más con público, como se podría decir por ahí en términos de exhibir, no es una buena idea. Si se hace en privado, en armonía, tranquilamente, respetuosamente,
Y con claridad el resultado puede ser muy benéfico para todas las partes y muy efectivo en su conjunto. Entonces, pues esa es la idea de este contenido particularmente. Y pues se trata de ser efectivos y funcionales, básicamente.